Qué gusto, hermanos y hermanas queridas. Estamos ya en nuestra última sesión del curso Siembra de Iglesias Misionales. Como siempre, agradezco mucho a mi hermana Lupita su auxilio, su apoyo para poder administrar el curso, dándonos oportunidad de que también ustedes cooperen, colaboren, participen, que es muy importante. Pues hoy vamos a dar final en la primera parte. Dividiremos en dos partes la sesión de hoy. Vamos a empezar con la parte final del libro que hemos estado siguiendo, Principios Prácticos de Siembra de Iglesias, de nuestro hermano William Ortega. Ustedes tienen ahí la posibilidad de hablar con él. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias respecto a su texto, él anda por ahí en Carolina trabajando con la plantación de iglesias. Así que está a la mano. Bueno, hoy vamos al último capítulo de la parte 3, que es el principio congregacional y de enseñanza, y vamos a iniciar el primer capítulo de la cuarta unidad, que ya es prácticamente el cierre del libro, que tiene como título El desarrollo de la nueva iglesia. Estamos entonces ya con los últimos 4 capítulos. Los veremos un poco más, de manera más acelerada, porque pretendo en esta última sesión que tengamos para terminar el libro, la primera parte. Y en la segunda parte, pues ya iremos más en un espíritu de conclusiones, de desafíos, retos hacia el futuro, consolidación del concepto de iglesia misional, etcétera. Pero creo que vale la pena que tengamos un cierre y no nos quedemos nada más con lo que nos dice el libro del hermano William. Ustedes deben de ir leyendo, comprendiendo cada principio, valoren hasta dónde pueden ir contestando algunos cuestionarios, dado que el texto pues es para mucho más que 6 semanas. En nuestro caso lo vimos en menos semanas, creo que fue en 4 semanas. No podríamos cubrirlo todo, sería realmente algo antididáctico, tratar de cubrirlo todo en tan poco tiempo. Pero sí podemos revisarlo, extraer lo más importante, tener claro para qué nos puede ser útil, en qué momento, y espero que si algunos están ya metidos, involucrados en la siembra de iglesias, lo puedan poner en práctica. Los que se están preparando para que en el futuro, si Dios así lo dispone y les llama a iniciar una nueva material, en su trabajo. Bien, déjenme revisar entonces con ustedes. En esta sesión vamos a revisar, lo veremos en esta sesión. Bien, vamos a empezar revisando el último capítulo de la unidad 3, que se llama El principio congregacional y de enseñanza. Estamos en la etapa en la que ya estamos empezando a sembrar la nueva iglesia, ya estamos con las primeras actividades, los primeros eventos, las primeras reuniones, y esto implica definir con claridad el principio congregacional y el principio de enseñanza. Aquí hay 2 objetivos. Al final de esa sesión, yo espero que podamos avanzar en conocer mejor el método congregacional de cultos en las casas, cómo se pueden desarrollar estos cultos, que sería básicamente la tarea primordial de la nueva iglesia. Y 2, cómo podemos contar con diferentes modelos de comunicación. El hermano William se concentra en la narrativa, el contar historias, que es una herramienta muy buena. Vamos a agregar algunas cosas más que les puedan ser útiles. Después iremos a los 3 capítulos de la última unidad. La unidad se llama El desarrollo de la nueva iglesia. Aquí estaremos hablando del discipulado como un proceso permanente e integral de la nueva congregación. En segundo lugar, el segundo objetivo será en comprender cómo se puede planear, la conveniencia de planear y una buena forma
de planear el trabajo de la naciente congregación. Y tercero, el principio reproductor, que es como desde que nace una iglesia, nace con el ADN de una iglesia reproductora. Esos serán los tres últimos capítulos del libro y tienen también, obviamente, sus objetivos. La importancia de contar con un discipulado integral es un objetivo, entenderlo, valorarlo para el día de hoy. También saber cómo va a ser la nueva iglesia. Para eso planeamos, para tener una visión de futuro. Y tercero, una iglesia que siembra iglesias. Comprender que desde el principio es importante inyectar esta pasión, este deseo por sembrar nuevas iglesias. Esa será la tarea que desempeñemos el día de hoy. Espero en Dios que así sea. No he tenido ningún comentario de ustedes respecto a Classroom. Espero que no tengan problema, que estemos avanzando con sus tareas. Ya tuvimos el último video del hermano Jean-Luc Krieg en la sesión penúltima. Espero que hayan podido verlo con detenimiento, con cuidado, que lo hayan disfrutado. Y si fue así, fabuloso. La tarea prácticamente es la misma, que ustedes pongan en una cuartilla máximo las impresiones y reflexiones que les despertó ese video en relación específica con la siembra de iglesias misionales. El caso del hermano Krieg es muy particular. Hablaré un poco más de eso en la segunda parte de la sesión de hoy. Y vamos entonces de lleno a empezar con la primera parte de la sesión de este día, que es la revisión del capítulo correspondiente al principio congregacional y de enseñanza. Bueno, vamos diciendo algo previamente que puede caber muy bien hacia el final, pero vayamos señalándolo. ¿Cuál es el acta de nacimiento de una congregación, de una nueva iglesia? Depende mucho del contexto denominacional y la forma que suele usarse en la forma de trabajo de cada iglesia local. En nuestro contexto, la mayoría de los países de América Latina tuvieron como su evento de nacimiento lo que se llama la organización de una nueva iglesia local. ¿Cómo se hacía? La forma tradicional era que la iglesia madre, generalmente una iglesia que organiza otra iglesia, la iglesia madre convocaba a un concilio de organización y daba cartas de invitación a otras iglesias pertenecientes a su sector o su convención regional o su área de alcance. Esas iglesias que reciben invitaciones, en algunos casos, enviaban mensajeros debidamente acreditados por sus iglesias con una carta de mensajero. Se hacían presentes, la iglesia que invitaba recibía las cartas, las organizaba y les pedía que esos mensajeros se retiraran a otro lugar en lo que la iglesia empezaba teniendo un culto, un tiempo de alabanza, de lectura bíblica, de oración, preparatorio para el evento de la formalización de la nueva iglesia. Ese grupo de mensajeros se reunía aparte y formaba lo que se llamaba un concilio de organización. El concilio tenía un presidente, tenía quien dirigía la sesión, tenía un secretario, quien tomaba notas acerca de lo que se hacía en ese evento. Tercero, había una persona que interrogaba, un interrogador, que era quien hacía el examen. Cuarto, alguien encargado de dar consejos prácticos a la naciente iglesia y de hacer la oración de consagración de la iglesia naciente. Ellos regresaban a la iglesia, a la asamblea, compartían el informe de lo que habían acordado, quién hacía qué cosa. La iglesia recibía el informe y la iglesia decidía aceptarlo y darle a ese concilio la tarea de presidir el examen y concluirlo con el evento de formalización de la naciente iglesia. Enseguida se daba apertura al examen, se explicaba de qué trataba,
Generalmente se usan para el examen las 20 declaraciones de fe de las iglesias bautistas. En el documento que está en Classroom, que se llama 10 estrategias bíblicas para establecer iglesias, la primera parte incluye las 20 declaraciones de fe. Ustedes pueden revisarlas. Esto es para uso de la Convención Bautista de México, pero es muy similar con otros países de América Latina. Entonces, ahí estaba el material. Generalmente el interrogador pedía un poco de historia de la iglesia, por qué deseaban organizarse, cómo empezaron, y luego a todos los congregantes que serían los nuevos miembros de esa iglesia, los fundadores, los interrogaban. ¿Qué creían de la Biblia, de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia local, de la salvación, del hombre? En fin, generalmente repasaban las 20 declaraciones de fe, preguntando a los congregantes, tratando de que no fuera el mismo, repartiendo las preguntas. Al final de esa reunión, de ese examen, el concilio salía, deliberaba si era recomendable que la iglesia se organizara, así lo harían saber, y si no, también así lo harían saber. Regresaban a la asamblea, daban cuenta de su informe, decían: hermanos, como concilio, recomendamos a esta iglesia organizar este grupo de hermanos como una iglesia bautista regular con tal nombre. Ya seguramente ellos tenían escogido el nombre con el que iban a nacer, iglesia bautista tal en tal lugar. Muy bien, este acto, pues la iglesia recibía el informe, si era positivo y generalmente iba adelante, si era negativo, pues era muy poco común, pero si llegaba a ser negativo, la iglesia que organizaba todavía tenía la autoridad de aceptarlo o no. Incluso podía el concilio recomendar que no y la iglesia continuar organizando que sí, porque lo que organiza es la iglesia local. El concilio es un elemento de auxilio para la iglesia local. Llegábamos al final, se aprobaba la formación de la nueva iglesia y se procedía a un culto con una predicación, un programa de organización, se pasaba al frente de todos los congregantes de la nueva iglesia, se oraba por ellos, seguramente ya tendrían un líder, un pastor, una mínima organización y se terminaba. Ahí nació esa iglesia. Se registraba en un acta que era su primer acta como iglesia debidamente organizada. En México, esa acta es importante porque se va a usar cuando se pida el registro ante la autoridad gubernamental que le da el visto bueno a una naciente AR. El formato oficial en México de una iglesia local es una asociación religiosa, por eso se llama una AR. Y ahí empezaba la historia de una nueva iglesia. Muy bien, dependiendo del país, podría haber diferentes tipos de eventos para que se dé formalmente el nacimiento de una iglesia nueva. Ya en México hubo algunos cambios, ya se estila muy poco que hacer un concilio, que se invite, porque por el tamaño de las ciudades y la complicación de los programas de cada iglesia local, luego pasaba que no llegaban mensajeros acreditados, entonces era muy difícil realizar el evento. Así que muchas veces la iglesia madre simplemente procede a organizar a la iglesia naciente. Y eso depende de la decisión de cada iglesia que organiza. Así es como incluso se llega a aceptar. Muy bien, pues vamos a entrar entonces a nuestro tema del principio congregacional y de enseñanza. Nuestro hermano William nos comparte algunos textos bíblicos clave, están en el material del capítulo que estamos considerando, y como siempre revisamos el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, ahí vemos el modelo congregacional. 1 Corintios 14, 26 a 33, habla de las ordenanzas, y Marcos 4, 33 y 34. También es un texto que nos ayuda a discernir cómo es que la iglesia naciente debe de organizarse. Creo que no requiere mucha justificación el que nosotros demos por sentado que un modelo totalmente usual, el más común, para el nacimiento de iglesias nuevas es el uso de los hogares.
Sin duda que desde el Nuevo Testamento, los primeros siglos del cristianismo y durante las épocas de expansión y en países con problemas de libertad religiosa, la expansión de la iglesia se ha dado generalmente a partir de los hogares de congregantes o de personas que abren su casa con ese propósito y que tienen como objetivo en un tiempo determinado ahí se establezca una congregación local o una iglesia. ¿Cómo empieza entonces esta modelo de iglesias en casa? Vamos a usar este término. Aunque ese término se refiere a un modelo en particular de iglesias, no necesariamente vinculadas con la siembra de nuevas iglesias y tampoco con las iglesias misionales, sino con todo un fenómeno que no es el momento de esta clase explorar, pero de expansión de iglesias que se han dado no como pequeñas congregaciones nacientes, sino como iglesias que se quedarán en casas. Ahí mismo se establece, ahí se organiza y ahí se queda. Y se multiplica en iglesias caseras, o hogareñas o de casa. Eso es común en países como Cuba, en países como China, en su momento en países como Rusia, que no había posibilidades de construir templos. Entonces las iglesias permanecían por todo el tiempo posible en las casas. En nuestro caso, generalmente es un paso transicional. Va a ser el modelo de arranque, aunque en general las iglesias tienden con el tiempo a comprar un terreno, a edificar una instalación, un templo, una propiedad. Pero es lo más común y lo más usual. Entonces, ¿cómo es que se da el culto del hogar, el culto en casa? Bueno, hay algunos elementos clave que se repiten generalmente en todos los casos. Hay un momento de adoración, hay un momento en donde se proclama la buena nueva o se enseña en la escritura, hay un momento en donde los congregantes presentan una ofrenda, hay un momento en donde se establecen lazos de compañerismo y comunión a través de la oración común o incluso la intercesión de unos por otros o incluso el compartir alguna necesidad. Hay un momento, especialmente en los Hechos, y después Pablo lo definirá claramente en Corintios, cuando se establece la ordenanza de la Cena del Señor como parte de esta congregación casera. Esto tiene sus bemoles, porque algunas denominaciones, iglesias madres, no permiten que la cena se imparta en los pequeños grupos caseros, en las iglesias en casa, sino que prefieren que esa iglesia, hasta que se estructure, se organice como tal, ya pueda tener un pastor, un ministro que pueda oficiar la cena del Señor. No siempre se hace así. También hay congregaciones pequeñas, caseras, con un liderazgo laico que pueden practicar también la cena del Señor. Esto depende de cada congregación local. El bautismo, pero el bautismo está aquí enlistado, pero el bautismo no era prácticamente un acto del culto en la casa, pues por razones lógicas. En los hogares de las ciudades griegas, como con la expansión de la iglesia, y en los hogares en Jerusalén, no había espacio para bautizar por inmersión. Entonces se hacía en ríos o lagunas o el mar. Así que era un evento seguramente que se hacía en otro momento y no dentro del culto. Tal vez ahí habría algún tipo de culto cuando se celebraban los bautismos. Ya con el tiempo, cuando la iglesia contó con espacios exprofeso para bautizar, lo que llamaríamos bautisterios, pues ya se integró prácticamente al culto de una congregación. Y por último, también vemos especialmente en lo que Pablo habla allá en la carta de los Corintios y en otras cartas también, la participación de los congregantes en el culto con testimonios, oraciones, palabras, en fin, profecías que podían compartir en el momento de la asamblea. Estos serían, digamos, 6, si incluimos el bautismo, 7 actividades prácticamente que se repiten, disculpen,
que se repiten como parte sustancial del culto en casa. Es probable que habría algunas pequeñas variaciones de un culto a otro, pero en general son los elementos que permanecen en la asamblea cristiana. Hay quienes piensan que esta reunión originada en los discípulos tiene como modelo o siguió el modelo de la sinagoga. Recuerden que los judíos en la temporada posterior al segundo templo y previa al nuevo pacto, surge en la diáspora judía, al carecer de un templo, la necesidad de encontrar un espacio distinto para la fe y la instrucción religiosa de Israel. Y nace la sinagoga y nace el rabino o el maestro. No es un sacerdote, no celebran sacrificios, pero cantan el himno, leen la ley, hay un momento de instrucción, de predicación. Recuerden que Jesús, cuando fue a la sinagoga, lo invitaron a que se pusiera de pie y compartiera. Había momentos de ofrendas, así que era muy similar la reunión sinagogal con el naciente culto cristiano. Tendría, propiamente hablando, sus diferencias en razón de lo que la misma iglesia está ahora haciendo, a diferencia del antiguo pacto. Pero el modelo es más o menos heredero de la reunión de la... ¿Cómo se llevaba adelante la reunión o cómo puede llevarse adelante la reunión? El hermano William considera que hay tres formas en que esa reunión puede llevarse adelante y que son: una persona se encarga de dirigir la reunión y se encarga prácticamente de todo: oración, la dirección del canto, la exposición de la palabra, la enseñanza, en fin. Dos, hay también una dirección colectiva. Cada quien sabría qué le toca hacer. Una persona la invocación, otra persona la lectura, otra persona dirigía el canto, otra persona podría tener la palabra de enseñanza o de predicación. Eso es un modelo de liderazgo colectivo. Y tercero, uno sin líder, cada quien sabe qué tiene que hacer. Hay un programa, sabe quién le toca, no esperaría que nadie le dé la pauta para que participe, sino que cada quien sabe lo que le toca hacer. Muy bien, aquí son ideas para que quien empieza una reunión y diga cómo se dirige una reunión como esta, sepan cómo se hace. No estamos pensando en personas completamente nuevas que no han vivido esa experiencia y que requerimos auxiliarles con ideas prácticas de cómo llevar adelante una reunión y qué partes incluye la reunión, las que ya he listado hasta el momento actual. Nuestro hermano William nos comparte también diferentes tipos de programas. Está ahí en la página 227. Ahí él nos incluye diferentes tipos de programas y siguiendo la idea de los tres tipos de dirección: con líder, con liderazgo colectivo y sin líder. Y aquí viene cómo se organiza oración, cantos, testimonio, lectura bíblica, versículos que aprender de memoria, cantos, música, alguna participación que llamamos especial, algún estudio bíblico, una historia bíblica, y hay diferentes modelos. Está el modelo sin líder enseguida y con múltiple liderazgo hasta abajo. Aquí pueden ver, si no sé cómo se hace, ya me toca empezar la reunión. Vamos a empezar el grupo en la próxima semana en la casa de Juanito. ¿Y qué se hace? Aquí está, cómo se estructura. La tentación inmediata es hacer un cultito, ¿no? Un culto que reproduzca fielmente el culto del templo donde se reúne la iglesia madre. Claro que con un contexto tan distinto como el ambiente de un hogar y de una familia, no siempre es el mejor esquema reproducir un culto más litúrgico, más formal, más estructurado, de una congregación ya andante y cantante y en el camino, que algo que están haciendo. Pues aquí se requiere algo menos formal, más dinámico, más participativo. Pero aquí están los tres modelos de dirección que el hermano William nos comparte en su material. Muy bien.
Lo que buscamos es, y creo que en eso coincido con mi hermano William, es algo que sí es importante, es que la iglesia desde que nace tenga en su reunión, que suponemos que puede ser dominical, o que podría ser cualquier día de la semana, empiece con un sentido de orden, de estructura, está estructurado en la reunión, tiene un orden, paso 1, 2, 3, hasta el final, el cierre final, y también, muy importante, esto es algo propiamente hablando del Espíritu del Señor, también tenga una reunión dinámica. Recuerden que dinámica también es una palabra asociada con dunamis, que es como potencia, poder, dinamismo, ¿no? Hay una reunión bien organizada, bien estructurada, con orden, pero no, no arteriosclerótica, ¿no? No como un esqueleto, no como una armadura imposible de movernos, sino con una dinámica propia del mover del Espíritu del Señor en esa reunión. En cada reunión, recuerden, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, que el Señor se haga presente, que Él diga su palabra y que Él se haga sentir. En segundo lugar, en este capítulo de el principio congregacional y de enseñanza, el hermano William propone como método usual de enseñanza y de predicación la narración de historias bíblicas. Me parece muy bien, es una muy buena idea, es un buen modelo, con muchos beneficios. En el material que está en el libro les dan algunas ideas de cómo se hace, cómo se utiliza, revísenlo, valoren si ustedes se sienten cómodos con esta forma de comunicación o quien vaya a tener la parte de la palabra en cada reunión. Yo también les sugiero que utilicen otras dos, el objetivo que tengan ustedes alternativas distintas para poder comunicar. Como les decía, el método de historias es bueno, mucho dependerá de su auditorio, del grupo que se congrega. Si hay más niños, pues mucho mejor todavía, tal vez adolescentes. Revalórenlo cuando hay adultos y hay jóvenes universitarios o de esas edades, tal vez requieran algo un poco diferente que nada más la narración de historias. Una segunda alternativa que yo creo que vale la pena que ustedes exploren se llama estudio bíblico inductivo. Pueden ustedes encontrar muchos auxiliares en las redes sociales, en la internet, con el nombre estudio bíblico inductivo. Yo no estoy seguro si tengo aquí disponible alguna materia que compartirles. Si lo encuentro, con mucho gusto los comparto. Se usó mucho el estudio bíblico inductivo para grupos de estudiantes y se basa en analizar un texto bíblico con preguntas y luego con análisis, interpretación y aplicación. Eso ayuda mucho a que el grupo participe, todo el mundo tiene su texto, el que dirige es un facilitador, no es tanto un predicador, pero para un grupo pequeño es muy bueno porque facilita la participación del grupo, pero tiene una dirección, tiene una estructura, tiene un objetivo de enseñanza. Así que es otra alternativa que creo que puede ser muy buena. Y hoy se usa mucho y tenemos que reconocer que la gente se habitúa a lo que se usa hoy más, que son las presentaciones, ya sea en la pantalla de la computadora o en un proyector. El que está dirigiendo prepara una pequeña mensaje de comunicación y usa no tanto una historia ni un estudio conductivo, sino una presentación, generalmente temática. Habla de un tema con algunas ideas fuerza, guiándolas hacia una aplicación del grupo. También hay alternativas diversas para usar presentaciones en las reuniones. ¿Cuál es la más adecuada? Dependiendo el pez que yo estoy tratando de pescar. Esa es la clave. Y nuestro hermano Williams subraya al final algo totalmente cierto y necesario, hay que practicar, tanto en la enseñanza, en la comunicación, como en la dirección del grupo. Si en su congregación ya tienen grupos pequeños y ustedes son parte de uno o tienen uno, pues utilícelo como un espacio de práctica. Si no, traten de formar un grupo pequeño.
no implicaría necesariamente que ese grupo vaya a ser con el tiempo una iglesia, pero ya es un espacio para poder practicar cómo se organiza, cómo se dirige, cómo se enseña, qué problemas uno encuentra de manera general, como espacios. Hay problemas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, las mascotas. No todo el mundo le gustan las mascotas. Dos, el olor de las mascotas. No todo el mundo le gusta el olor de las mascotas. Espacios para niños, donde los niños puedan ser atendidos. No siempre hay el lugar adecuado en una casa. Habitantes de la casa que no son creyentes entran, hacen ruido, prenden la televisión, platican en el espacio. Ellos no tienen por qué respetar una reunión de la que tal vez no son parte. Son problemas que se pueden encontrar si no se elige bien el lugar. Y eso hay que tener cuidado para que lo mejor que sea posible sea el idóneo para una reunión de este tipo de una nueva o naciente iglesia. No conviene que siempre el líder sea el huésped o el anfitrión, mejor dicho. Deben ser dos funciones distintas. Alguien que es el anfitrión, ofrece el lugar, prepara, limpieza, luz, mobiliario, etc. Y otro que se encarga de la reunión, porque si no sería muy complicado que una sola persona haga las dos cosas. Muy bien, hasta aquí dejamos ese tema, vamos al siguiente, que es el primero de la última unidad y empieza siendo el principio del discipulado integral. Sin duda que un tema básico, fundamental de una naciente iglesia es la labor de discipular, de hacer discípulos. Ese es el corazón de la gran comisión. Disculpen. Jesús no envió a establecer iglesias. Las iglesias se establecieron como resultado del discipulado y por necesidades de la congregación para poder tener un espacio de adoración, de enseñanza, de compañerismo, etc. Pero Jesús sí mandó a ser discípulos. Así que el discipulado es el núcleo, la carne, la esencia de la labor de una naciente iglesia, incluyendo el modelo de la iglesia misional. Recuerden cómo nuestro hermano Jean-Luc mencionó que en su labor como facilitador de iglesias misionales y como sembrador de iglesias misionales está en la formación del liderazgo. El liderazgo es clave para la formación de iglesias misionales porque en ellas está la facultación de personas que sepan hacer qué, sepan dirigir qué, encargarse de qué aspectos en la dinámica de la comunidad. Así que de esto podemos regresar, pero es clave tanto en el modelo de la iglesia tradicional como es como de la iglesia misional. ¿Cuál es el objetivo entonces de un sembrador de iglesias, de un equipo sembrador de iglesias? Hacer discípulos. ¿Cómo? Formando personas que desde que creen en Jesús sepan que son llamados a invertir sus vidas en otros, de tal manera que lo que reciben lo continúen. Es como me dan y yo doy. Un pueblo muy misionero, ese pueblo coreano. Tuve un compañero en el doctorado en teología, un compañero coreano. Y en esas conversaciones que tiene uno acabando de comer, después de la clase, etcétera, nos quedábamos conversando y sabíamos que Corea es el segundo país del mundo más misionero, por lo menos en aquellos años. No sé si la estadística ha cambiado, pero le pregunté, oye, se llama Moisés, o se llama Moisés, ¿por qué Corea es un país tan misionero? Dice, mira, es parte de nuestra cultura. Si tú me invitas a mí, a tu casa, a tomar un café, yo me siento obligado en un futuro inmediato a invitarte a mi casa a tomar un café. Sería una descortesía de mi parte no devolverte la invitación. Así que es parte de la cultura que si alguien es invitado, alguien recibe algo, es decir, debe que tener reciprocidad. Los coreanos recibieron el evangelio de grupos misioneros. Fue un campo misionero, europeos y norteamericanos. Llegaron a Corea como misioneros. Los coreanos creyeron en el evangelio. ¿Qué les toca hacer? Ser recíprocos y enviar misioneros. Ese es el ADN de la siembra de iglesias. Yo recibo y estoy impuesto a continuar
compartiendo lo mismo que yo he recibido. Recibí de gracia, doy de gracia. Alguien me alcanzó, soy llamado a alcanzar. Soy parte de una congregación que fue establecida por alguien, soy llamado a colaborar en otra congregación que se establezca con nuestro esfuerzo y con nuestro apoyo y con nuestro compañerismo. Así que desde el principio, los nuevos congregantes, los nuevos creyentes, se forman con la espinita de ser discipuladores. ¿Qué consiste? Invertir su vida para que otros también sean discípulos. Y esto nos permite que haya un movimiento progresivo. No es que ya hubo convertidos, se integra en una congregación, va creciendo la congregación, cada día más grande, membresía, departamentos, actividades, grupos, edificios, presupuestos, y la visión es que la iglesia crezca, no que se multiplique. Y el discipulado es esa semillita que le dice al nuevo creyente, tú no tienes por qué pensar que tu lugar definitivo es aquí, tal vez aquí te formes, crezcas, pero debes continuar el trabajo donde el Señor te ponga. Algunos seguramente ahí se quedarán, serán parte de esa congregación, pero otros continuarán con la labor de multiplicar discípulos. Hay tres elementos básicos en este programa progresivo de discipulado. La oración, como empezamos el curso, el evangelismo, que fue nuestro tema siguiente, y el discipulado. El Señor nos permite orar para que Él mueva corazones, para que alcancemos a otros para Jesús, que es el evangelismo, y una vez que han creído, discipularlos. Ahora, también sabemos que esa separación tan radical entre evangelismo y discipulado no existe en la Biblia. La hemos inventado nosotros para facilitarnos la diferencia entre alguien que acaba de ser convertido, hizo profesión de fe, y otro que va a ser discípulo. Y pensamos que la labor de evangelismo se acaba, termina, cuando alguien hace profesión de fe, o ya si podemos un poquito ir al siguiente paso, cuando alguien es bautizado. Ahí acabamos, acabó el evangelismo. Empieza la educación cristiana o empieza el discipulado. Esa separación no está en la escritura. Es un proceso continuo. Desde el que cree, no se detiene, continúa. Desde el que cree, desde el momento en que creyó, empieza su proceso de ser un discípulo. Eso es muy importante no perderlo de vista para no separar evangelismo de discipulado. ¿Cuál es el mejor modelo? Yo creo que, sin duda, que aquí sí, aunque sea narrativo el texto de Hechos y los evangelios, también es un excelente modelo que puede ser incluso para nosotros darle un valor normativo, el del mentor. Jesús era un discipulador en el sentido de ser un mentor, un maestro, pero no como aquel que se sienta para dar una clase, sino que acompaña la vida del discípulo que está formando para que ese discípulo sea como el maestro. No solamente en lo que el maestro le dice, en lo que el maestro hace, como el maestro vive, sus valores, sus principios, su forma de relacionarse. Jesús los está discipulando cuando sana a los enfermos. Jesús los está discipulando cuando habla con la mujer en el pozo. Jesús lo está discipulando cuando lava los pies unos de otros. No es una clase, no es la vida, porque el discipulado es una formación en la vida para ser como Cristo. Ese es el discipulado. Nos ayuda mucho cuando podemos estructurar cursos con objetivos educativos, con metas específicas. No quiere decir que eso no sea útil, pero no debemos de pensar que es suficiente que la gente se informe, reciba conocimientos, incluso se forme bíblica y teológicamente, pero ustedes y yo conocemos gente con mucha doctrina, con mucho conocimiento y con poca vida cristiana. Entonces se trata de que eso sea integral. El mentor, que puede tener uno o varios discípulos, a su vez está discipulando a otros, a su vez espera que sus discípulos discipulen a otros y los va monitoreando
y ellos también, a su vez, van mentoreando a los nuevos creyentes. Son como papá, hijos y los nietos. El papá supervisa a los hijos y le da un ojito a los nietos para que vayamos en un proceso continuo de formación o de crecimiento en la vida discipular. Así como Jesús discipulaba, es la forma de hacerlo nosotros. Así como lo hacía Pablo, lo hacemos nosotros con su Timoteo, con su Tito y con tantos otros que fueron parte de sus equipos misioneros. Y eso es muy interesante. El equipo de sembradores puede ser a su vez el equipo de discipulados, los que se están discipulando. Los que se están discipulando se les integra el equipo sembrador y en ese equipo sembrador se continúa su proceso formativo de discipulado y de ellos a su vez a ser discípulos. Es un proceso dinámico, es un círculo virtuoso que va enriqueciendo unos a otros. Pero como la finalidad es ser como Cristo, entonces es muy importante estar atento a los problemas que enfrentan, a las frustraciones, a las dificultades, porque eso es parte de su proceso formativo. Aprender a orar, a depender de Dios, a confiar en Dios, amar, a perdonar, a restaurar vidas. Esta es una parte fundamental en ese proceso de vida para ser como Jesús, porque el objetivo es que los creyentes piensen y vivan como Cristo. Ese es el objetivo. ¿Cómo se logra? En este proceso de compartir la vida, de ir observando, dialogando, compartiendo, aconsejando, monitoreando, mentoreando, ejemplificando con la propia vida. Si yo recibí alguna vez alguna enseñanza sobre el perdón, es porque hubo alguien que me ofreció el perdón cuando yo sentía que no merecía el perdón. No se trata de una clase sobre el perdón, sino de una experiencia que has tenido sobre el perdón para restaurar. Si tú has tenido en tu vida áreas de tu vida que requieren restauración, porque vienes de heridas emocionales o de problemas de adicciones o problemáticas interpersonales, lo has vivido. El Señor usó medios para restaurarte. No es una clase, es un proceso de conformación de la vida para que como personas nuevas, nueva creación, dice Pablo, al final de Gálatas, seamos una nueva creación, así nos vamos formando. El discipulado incluye orar por los discípulos, incluye compartir el evangelio, informarlos, pero sin detenernos en el cuarto paso que es enviarlos. También nos toca enviarlos a que continúen la obra de discipulado. No solamente es conocimiento, sino hacer cosas que llamaríamos espirituales, es decir, cosas que corresponden al Espíritu de Dios y que corresponden al reino de Dios. Déjenme terminar este segundo capítulo, siguiente capítulo, con un pasaje de Romanos muy claro respecto a lo que esto significa para la obra del discipulado. Ustedes conocen bien este pasaje. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así para ver qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Aquí dejamos este capítulo, seguimos inmediatamente con el próximo capítulo y penúltimo de nuestro libro. Vamos al siguiente capítulo, que es el principio del planeamiento de la nueva iglesia. El objetivo de este capítulo, dice nuestro hermano William, y me parece que es una muy buena idea incluir en este material un capítulo sobre la planeación del trabajo por una razón. Le voy a decir dos cosas sobre este tema. Uno, hay quienes piensan que la planeación no es espiritual y que está reñido lo espiritual con la planeación, como que la planeación es algo demasiado racional, natural o carnal. Es falta de fe y no se considera como algo compatible con la fe. Esto hay que descartarlo. Lo veremos por qué enseguida. Dos, nuestra cultura latina no es una cultura proclive a la planeación. Dicen los expertos que
En el Oriente, los pueblos dedican 80% de un proyecto a planear y 20% a ejecutar. En los países del norte de Europa, del norte de América, ustedes conocen eso en el contexto norteamericano, dedican 50% a planear y 50% a ejecutar. Y en los países latinos, dedicamos 20% a planear y 80% a ejecutar. Ahí viene el evento y ya a última hora decimos, oye, ¿quién se encargaba del pastel? Oye, ¿quién iba a hacer las velitas? Oye, ¿quién se encargó de poner las sillas? Oye, ¿quién te ordenó las invitaciones? Oye, le avisaron a Guadalupe que íbamos a ocupar el espacio. Falta de planeación implica dedicarle mucho tiempo a la ejecución. Entonces, tenemos que tener conciencia de que es para nosotros un reto cultural dedicarle un tiempo razonable a la planeación en nuestros proyectos, cualquiera que estos sean, pero especialmente ahora que hablamos de este tema, de los proyectos de siembra de iglesias. No es poco espiritual planear porque la Biblia está llena de planeación. Podemos tener muchos ejemplos, desde la construcción del templo, la construcción del altar, la construcción de los objetos del templo, el uso de artesanos expertos en ello, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo, todo lo que podemos ir en ejemplos sobre la necesidad de tener una buena planeación de lo que vamos a hacer en respuesta al mandato del Señor. Un comentario más al respecto, creo que puede ser muy útil, es que el traje debe de ir adecuado al cuerpo y no el cuerpo al traje. A veces hacemos estructuras y planeamos cosas muy complejas cuando el cuerpo es muy pequeñito. Entonces, el traje le queda grande al cuerpo y no lo deja moverse. O en ocasiones puede ser a la inversa. El cuerpo es tan grande y el traje es muy pequeñito que tampoco lo deja moverse. La planeación debe estar proporcionada al tamaño del grupo. Algunas iglesias tradicionales cada año renuevan sus liderazgos, sus ministerios, y como no hay suficiente membresía, entonces un solo miembro es tesorero, diácono, evangelismo, director del culto y predicador. Entonces, hay muchas cosas que hacer y hay pocos miembros, pues se tocan muchas camisetas o muchos sombreros, y el que a muchos amos sirve, pues con todos queda mal, porque no es, además son personas laicas que tienen un trabajo secular o tienen familia, evidentemente algo van a sacrificar y lo que sacrifiquen al final de cuentas le va a cobrar una factura. Entonces hay que adecuarnos, no hay suficientes personas, pues con los que hay, adecuamos a aquello que es más apropiado a este grupo. Muy bien. ¿Qué es la planeación? En pocas palabras, para no complicarnos la vida, es una idea lo más preciso posible de cuál es el futuro deseado para ese grupo que están haciendo. ¿Cómo lo imaginamos? Ese grupo dentro de 3 años, máximo 5 años. Tenemos una idea de un fin, una idea de algo que se espera que es el futuro de ese grupo. Entonces, toda la planeación significa qué voy a hacer para partir de aquí donde estoy para llegar allá. Pasos ordenados, consecuencia lógica, progresivos, que permitan ir acumulando un paso, otro paso, otro paso. Es como construir una barda. El ideal es tener una barda construida. Voy poniendo ladrillito por ladrillito, midiendo, poniendo las diferentes traves para que no se me caiga, o los castillos, que se llaman en México, lo que va dándole estructura a esa barda. Estoy planeando el trabajo. También, visto desde el punto de vista espiritual, la planeación es como una declaración de fe. ¿Qué creemos que Dios va a hacer aquí? ¿Qué creemos que Dios quiere hacer con este grupo? ¿Qué creemos que Dios va a hacer con este grupo? No es un cálculo solamente humano, contando con recursos y viendo cómo nos podemos multiplicar,
sino qué esperamos que haga el Señor y qué creemos que va a hacer el Señor con este grupo. Eso es una declaración de fe, que es lo que esperamos para el futuro, para ese grupo. Esta declaración de fe debe estar basada en la oración, sin duda. Dios habla al corazón, dirigidos por lo que la palabra de Dios enseña, sin duda, leyendo lo que nos dice en su palabra y guiados por el Espíritu Santo del Señor, que siempre nos sorprende. Él siempre tiene su propia visión del futuro para cada lugar y suele ser muy sorprendente lo que Él lo que le da a cada congregación. ¿Qué se logra de beneficio cuando este grupo naciente planea? Uno, lo hace más eficiente. Planear nos evita el desperdicio, nos evita perder el tiempo, nos evita roces entre la gente y, en consecuencia, mayor eficiencia. Si planeamos, podemos evaluar. Si queríamos esto y era claro lo que queríamos, lo que esperábamos obtener, y no se obtuvo, puede evaluar. Se obtuvo, puede evaluar. Se obtuvo de más, puede evaluar. Tengo criterios para poder evaluar. Una vez hecha mi evaluación, si tengo un plan de trabajo, entonces puedo hacer correcciones. Aquí perdimos el objetivo, aquí perdimos el tiempo, aquí equivocamos la estrategia. Podemos evaluar si sabemos a dónde queremos llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, nunca podremos evaluar. ¿Se acuerdan de esa famosa parte de Alicia en el País de las Maravillas? Cuando Alicia se encuentra al gato y le pregunta al gato cómo puede llegar a un lugar. Y le dice el gato, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y le contesta Alicia, no lo sé, a cualquier lugar. Y dice, bueno, entonces agarra cualquier camino que vas a llegar de todas maneras. Así puede pasar en una congregación naciente. Si no sabes dónde vas, pues el camino que agarres te va a llevar a ese camino, a ese lugar que no tienes claro. A donde llegues está bien, porque no sabías a dónde querías llegar. Cuando hay una planeación adecuada, unifica al grupo. Todos sabemos qué tenemos que hacer y a dónde queremos llegar. Logra armonía, porque se ha consensado, se ha logrado también comunicar ese plan. Cada quien se sabe responsable de una partecita. Me toca a mí llevar la extensión, me toca a mí poner las sillas, me toca a mí dar el estudio, responsabiliza con tareas claras. No preguntamos, oye, ¿a quién le tocaba esto? ¿A quién le tocaba lo otro? No sabíamos quién lo debía hacer. Distribuye el trabajo. En la planeación vemos a quién le toca qué. Y también puede ser un ejemplo que modele para que otros cuando empiecen nos digan, ¿cómo lo hicieron? Podemos auxiliarles diciendo, lo hicimos de esta manera, porque incluso lo tenemos por escrito. Así que todo esto va a desencadenar al final de la planeación con un calendario de actividades. Fecha, actividad, meta, responsable, hora, recursos, todo lo que requiere un calendario, un programa de trabajo. ¿Qué tipos de objetivos se establecen en un plan? Objetivos de oración, objetivos de evangelización, objetivos de discipulado, objetivos de asistencia a la reunión, objetivos de compañerismo. Esos más bien son metas, pero vamos a usar la palabra objetivos, no pasa nada. Objetivos de servicio, objetivos de multiplicación de grupos o de personas o de actividades o de programas y objetivos enfocados a desarrollar líderes. Esta sería la, los diferentes tipos de objetivos que podemos establecer siempre bajo la dirección de un gran objetivo, de un objetivo común para este grupo naciente. Ahora, yo he tenido alguna experiencia en procesos de planeación y yo he utilizado en mi vida profesional algunas herramientas que me parecieron para mí en su momento muy útiles. No me ha sido fácil traducirlas a la iglesia, debo de confesarlo. Ha habido barreras que derribar y no siempre son fáciles de derribar, especialmente las barreras culturales de falta de planeación de las personas que no están habituadas a hacerlo y les cuesta trabajo hacerlo. Pero hay que partir en este proceso de planeación, agregando ya lo que he mencionado, un mandato claro. La gran comisión puede ser el mandato, o puede ser
el gran mandamiento, el mandato, o lo que en Génesis, el mandato cultural. Clarificar lo mejor posible, Dios, ¿qué le pide a este grupo? Es el mandato. Y como es del Señor, no puede ser algo que alguien dijo, sino basado en la Escritura. De acuerdo a este pasaje de la Escritura, a esta enseñanza bíblica, sentimos que el mandato para este grupo es tal. Segundo, un propósito bien definido, lo que también hemos llamado una misión. Es muy importante para este grupo en su planeación. La visión, que es lo que decíamos ahora, cómo nos imaginamos el futuro a este grupo. Si podemos llegar un poquito más a una planeación estratégica, aquí incorporamos elementos como en qué somos fuertes como grupo y en qué somos débiles, para poner las canicas en lo que somos fuertes y tratar de solventar lo que somos débiles. Clarificarlo ayuda mucho para saber con qué contamos. Si es un equipo de fútbol, vale la pena saber que hay muy buenos delanteros, pero tenemos debilidad en la defensa. Eso ayuda a estructurar el equipo. O tenemos un gran portero, pero nos falla un poco los medios. Eso nos ayuda a tener una forma de trabajar con ese equipo que hay que fortalecer o también en donde hay que enfatizar. Es decir, algunos sugieren que cuando tienes debilidades, mejor no te ocupes mucho de ellas porque no vas a lograr cambiarlo mucho y más bien enfócate en tus fortalezas, porque ahí sí puedes encontrar resultados lo más pronto posible. Establece metas, lo que se llaman metas inteligentes, metas SMART, de la palabra en inglés. En español se usa la palabra EMART, que no es palabra, pero son las iniciales. Deben ser específicas, la meta debe ser muy específica, debe ser medible, debe ser acordada con los que participan, deben ser realistas, pero que reten, no nada más que se llegue fácilmente ahí, sino que tengan un reto y tengan fecha determinada con el tiempo, el time, fecha. Si no tiene fecha, no se puede saber si llegamos o no llegamos a la meta. Esas son las características de una meta inteligente, de una meta SMART. Y al final todo eso desemboca en un plan de acción, que es el objetivo final que tenemos en la planeación de este grupo. Por último, algo sencillo, pero muy importante, el último capítulo del texto que estamos considerando es el principio reproductor en la nueva iglesia. Ya hemos hablado un poquito de esto. La iglesia desde que nace debe nacer con claridad en su compromiso de sembrar nuevas iglesias. Esto no es muy común porque la primera aflicción de los líderes de la nueva iglesia es que ésta crezca, se solidifique, tenga una membresía suficiente para poder pagar un obrero de tiempo completo o por lo menos de tiempo parcial, pagar sus contribuciones, si va a construir su terreno, su construcción. Entonces requieren pasar un buen tiempo, años, para consolidar una iglesia. Y esto implica que este grupo no va al principio continuar con la dinámica de siembra de iglesias. Por eso muchos misionólogos consideran que la única forma como la iglesia va a mantenerse en su expansión permanente es no preocuparse tanto por templos, sino seguir trabajando en casas y reproducirse en casas y reproducirse en casas. Pero, ojo, tiene sus asegúnes, espacios para niños, espacios educativos, dificultades con los hogares, con la gente que vive ahí, las quejas porque alguien rayó algo, alguien rompió algo, o no limpió, ensució, no tuvo cuidado, no respetó. Valorarlo muy bien, porque no es fácil mantener una iglesia en casa. En algunos casos lo que se usa son los lugares para los autos. Se trata de limpiar ahí ese espacio, poner unas sillas y la gente no entra a la casa, más que en caso de ser necesario para usar un baño. Pero se mantiene independiente el espacio de la reunión al espacio de la casa. Claro que eso pierde el sentido de familia, ¿no? Que es anfitriona. Pero bueno, es una solución para que no haya los daños que suelen ser causa de muchos conflictos y más cuando alguien de la familia no es creyente
de la familia que recibe, pues es mucho más complicado poder recibir de esta manera. Pero en conclusión, una iglesia naciente debe tener en su ADN, desde que nace, un agente multiplicador. Iglesias que siembran iglesias, que siembran iglesias, que siembran iglesias. No solamente más discípulos, sino más iglesias. En otras zonas de la ciudad, en otras ciudades, en otros países, y ahora no hemos hablado mucho de ello porque este texto no representa todo el gran impulso que ha habido en las últimas décadas en las redes sociales y más con las pandemias que hicieron que el modelo de iglesia híbrida o de iglesia virtual creciera muchísimo y sigue estando todavía hoy vigente. En nuestro caso, como muchos casos, estamos en el contexto de la iglesia híbrida. Nos reunimos localmente, algunas reuniones son por vía de las redes sociales, podemos usar videos para apoyar la parte educativa, en fin, esto es un recurso muy grande para poder continuar con la expansión de las nuevas iglesias. Incluso algunas iglesias usan videos en los grupos pequeños para que la enseñanza sea lo más representativa de la iglesia madre. Entonces se pone un video y el pastor, el predicador de la iglesia madre, aparece dándole enseñanza en una pantalla o en un teléfono o en un proyector, y así se logra que la enseñanza sea la misma en todos lados. Esto viene de mérito de la formación de líderes locales, porque si nada más ponemos un video, nadie va a aprender a hacerlo. Así que también hay que valorar cuándo sí, cuándo no, en qué momento conviene o en qué momento no conviene. Muy bien, hasta aquí llegamos, hemos cubierto todo el libro. Si pudieron ir siguiendo la revisión del mismo toda la semana, los felicito, fue una labor no sencilla. El libro no es complejo, el libro es sencillo de comprender, es práctico, tiene muchos elementos de cuestionarios para ir avanzando, pero no representa la filosofía en general de la iglesia misional. De eso hablaremos entonces en la última parte de la sesión de hoy, pero respecto al material del libro de hermano Ortega, hasta aquí concluimos en la sesión de hoy.